Bienvenidas y bienvenidos todos. Este es su programa La Barra en los Estados. Mi nombre es Arturo Ramos Oberso. María Nieves García Manzano. Y los invitamos a este programa donde discutiremos con Juan Isidoro Luna, presidente del capítulo de Nuevo León, sobre la distribución fiscal en los estados. Gracias por acompañarnos en una emisión más de el programa La Barra en los Estados. Sus amigos Arturo Ramos, María Nieves García Manzano, les damos la bienvenida el día de hoy para acompañarnos a escuchar. Tenemos el día de hoy un invitado que es de super lujo, que es el presidente de la Barra en el estado de Nuevo León, Juan Isidoro Luna. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarte, Juan Isidoro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para dar inicio al programa, vamos a leer un poco la semblanza de Juan Isidoro. Juan Isidoro es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en Derecho Fiscal por esta misma institución, tiene también una especialidad en Derecho Fiscal, programa de formación de abogado hacendario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un diplomado en Derecho Comercial en St. Mary's University de San Antonio, Texas, un posgrado en Administración de Empresas Familiares por la Universidad de Monterrey y ha estado en el programa de alta dirección D1 en el IPADE. Tiene 34 años de práctica profesional en Derecho Corporativo, Transaccional, Comercial y Fiscal. Trabajó como abogado en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fungió como director jurídico de diversas empresas industriales en Monterrey y en la Ciudad de México. Y actualmente es socio corporativo de Zárate Abogados, firma legal con base en la Ciudad de Monterrey. Y claro, obviamente es nuestro orgulloso presidente del capítulo Nuevo León de la Barra para el periodo 2020-2022. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Isidoro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en nuestras actividades de formación profesional. Nuestra Barra Nacional, orgullosamente como esos miembros de ella, está difundiendo para beneficio de todos sus afiliados y yo creo que también del foro jurídico en general. Muchas gracias, Juan Isidoro. Cuéntanos un poquito cómo va el capítulo Nuevo León, qué es lo que están haciendo, cuáles son los planes que tienen para el estado desde la Barra. En el capítulo Nuevo León, en nuestra gestión inició el día 1 de marzo de este año. Como sabemos, y como lo hemos vivido todos, pues nos recibió prácticamente de la mano de la pandemia. Los planes que teníamos establecidos para una serie de actividades presenciales en nuestra sede, aquí en Monterrey, y en las universidades, empezamos locales, básicamente, con las cuales tenemos una buena relación, con las escuelas de Derecho, de las principales, de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela Libre de Derecho. Iniciamos, y en ese programa que teníamos, apenas empezamos con la primera actividad, fue un evento en el Tecnológico de Monterrey, cuando a los 4 o 5 días vino la orden en Nuevo León de restringir actividades. Claro. Entonces nuestros planes estuvieron en stand-by, estuvimos evaluando qué hacer, cómo adecuarnos ante la incertidumbre. Nos tardamos un poquito ahí el mes de marzo viendo a ver si se liberaba. Se hablaban los más optimistas que en un par de semanas pues iba. Y ya estamos a fin de año. Entonces, a partir del mes de abril optamos por, como muchas otras organizaciones, por empezar a organizar nuestros eventos, algunos de ellos que ya teníamos, insisto, programados presenciales, los reagendamos, los reacomodamos de manera digital por estas vías por las que hoy estamos transmitiendo incluso. Y a partir de entonces hemos tenido una actividad bastante intensa. La verdad estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de los barristas, del foro en general y de infinidad de gente, expositores, maestros, abogados, barristas o no, de Nuevo León y de muchas otras partes de la República, incluso el extranjero, que generosamente nos han estado apoyando con su tiempo y disposición para colaborar en esta difusión y de actualización profesional. Ahí te puedo dar un número cerrado el día de ayer. El día de hoy te vamos a completar nuestro evento número 69. ¡Wow! 69. Y en números cerrados andamos llegando casi a los 4.400 asistentes.
Muchísimas felicidades, ¿eh? La verdad es que es fantástico. Yo sé que el trabajo que hace el capítulo que presides es fantástico en estos momentos, en este tema de educación continua, porque además tiene sesiones con muchísima frecuencia, ¿no? Por lo que yo he podido ver. Prácticamente 3 o 4 a la semana. ¡Wow! Nuestra intención inicial, te soy sincero, era tener 1 o 2 a la semana, pero la verdad se fue generando, las comisiones empezaron a trabajar bastante bien. Tenemos 16 comisiones establecidas en nuestro capítulo. Okay. Como todo, algunas más activas que otras por las diversas naturalezas de las materias, pero las tenemos conformadas, sesionamos con ellas regularmente en la presidencia, con la secretaría y la tesorería, tenemos un coordinador de comisiones, tenemos sesiones periódicas con ellos, donde establecemos lineamientos, escogemos temas. Algo muy importante que intentamos nosotros fue diversificar, Marinieves y Arturo, todas las materias, ¿no? Ok. No quisimos centrarnos, había algunas retroalimentación de algunos barristas que recogimos en nuestro proceso de ser designados como el comité directivo de este capítulo, donde había algunas quejas en el sentido de decir, oye, de repente se enfocan mucho en ciertas materias y se centran mucho en tales, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es diversificarlo y hemos sido también muy afortunados. Hemos tenido eventos de todos tipos, obviamente procesales, constitucionales, materia de amparo, laborales, fiscales, en materia de diversidad sexual, matrimonio igualitario, Okay. De bioética, de marcas. Vaya, hemos tratado de ofrecer lo mejor posible, y algo también que nos propusimos fue hablar lo menos posible de COVID. Claro, felicidades. Sí, sí. Pero a veces es inevitable. Por ejemplo, tuvimos un par de eventos destinados a las inspecciones laborales que estaba habiendo en el Estado, claro, y a las clausuras con respecto a las actividades comerciales e industriales, y bueno, eso es inevitable y lo vamos a hacer. Pero hemos estado tratando de, entre comillas, hacerle como si no estuviera pasando la pandemia, ¿no? En cuanto al tema profesional. Y creo que eso nos ha ayudado y nos ha beneficiado. Estamos muy contentos con la respuesta. Insisto, algo que hemos visto que nos llama mucho la atención: tenemos en promedio cerca de 65 asistentes por sesión. Okay. Es promedio, ¿verdad? Pero de ese promedio yo te puedo decir que solamente el 15, cuando mucho 15-17% son barristas los que están participando. Es decir, estamos llegando mucho al foro jurídico en general, estudiantes, gente de otros estados. Nos da mucho gusto, gente de la Ciudad de México, de Sinaloa, de Chihuahua, de Chiapas. Nos ha ayudado mucho también su apoyo. Y en ese sentido, ante esa difusión, por ahí en el comité a veces discutimos, oye, estos eventos tendrían que ser más destinados hacia los barristas como un beneficio, como miembros que somos, pero fue un lineamiento general de nuestro presidente Héctor Herrera y del Comité Nacional, del Consejo Nacional, sobre si sabes que vamos a difundirlo abierto al público general y de manera gratuita. Y creo que nos ha respondido bastante bien. Y a nosotros, la manera que nos ha respondido es que nuestra membresía hemos tenido 33 ingresos, Marinieves. Muy bien, claro. De marzo para acá. Yo estoy, la verdad, sorprendido para bien con ese número, pero yo creo que es parte, lo atribuimos muchísimo a esa acción de estar compartiendo conocimiento y, desde luego, tratándonos siempre con el apoyo de la barra mexicana. No, muchísimas felicidades, Juan Isidoro. La verdad es que es fantástica esa labor, y por supuesto que gran parte de lo que tenemos que hacer la barra es abrir el conocimiento jurídico a todos los mexicanos interesados en tener un mejor conocimiento de qué es lo que está pasando en el sistema judicial. Si nos permites un momento, vamos a ir a un corte en unos segundos y regresamos para hablar del tema que nos toca, que es la distribución fiscal en los estados. Gracias. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden a
Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Pues estamos de regreso con Juan Isidoro Luna, presidente del capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana. Un poco para entrar en materia, nos gustaría mucho, ¿cuál es tu postura, la discusión reciente acerca, por ejemplo, de la Alianza Federalista, toda esta discusión sobre la distribución de recursos entre la Federación y los estados, un tema eterno, un tema permanente en los países federados? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu visión de todo este problema? Se vienen varios amparos, varias controversias constitucionales. Desde Nuevo León, ¿cuál es la perspectiva, un estado muy importante, sobre estos temas? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por llamarme de nuevo, por recibirme aquí en nuestra sede de Navarra. Como bien dices, es un tema en discusión. No únicamente, yo hablo obviamente como ciudadano nuevo-leonés, no es un tema que sea inherente exclusivamente a nuestro estado. Hay varios estados que han estado empujando muy fuertemente en estos temas, los más visibles: Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y algunos otros. Yo ahí lo parto en dos temas. Uno, el tema político, es muy claro que no pretendo meterme en ese, simplemente lo señalo, en el sentido de decir, ese empuje que hay con todos los tintes de los gobernadores saliéndose de la CONAGO y demás, con razones justificables o no, muy justificadas para ellos, yo la respeto y digo, para mí ese es otro tema, la parte política. En la parte estrictamente financiera, económica, fiscal, es donde yo quisiera comentar y tratar de hacer algunas observaciones. Desde luego, la postura que he escuchado yo aquí en Nuevo León, básicamente hay una bandera en ese sentido empujada y liderada por los senadores que tenemos de nuestro estado, Samuel García, Indira Campis y Víctor Fuentes, de diversos partidos políticos, todos alineados. Difícil ponerse de acuerdo, pero en este tema están bastante de acuerdo en lo general en cuanto al tema de la distribución fiscal. Ha habido algunas voces hablando de la situación de salirse completamente del pacto fiscal. Para mí me parece un exceso, algo, la verdad, totalmente inaceptable. Al ser, tú lo acabas de comentar, la parte constitucional, somos una unión, somos una federación, y es indudable que con ires y venires y vaivenes y subidas y bajadas, pero finalmente los beneficios de estar integrado a una federación en cuanto a estabilidad política, social y económica son plausibles, y más en una ciudad, en un estado como Nuevo León, como Monterrey, que el crecimiento uno lo ha visto plausible a lo largo de los años, y basta con darse una vuelta para ver la industria, el comercio, la salud. Claro. Entonces, yo ahí me enfoco más en el sentido de decir, ¿sabes qué? Sí, por una revisión del pacto fiscal, sí, por una búsqueda de tratar de sentarse en una mesa para tratar de redistribuir y renegociar los alcances de los porcentajes que le corresponden a cada estado, pero sí alejarnos por completo, con todo lo posible, de temas de salirnos del pacto federal como tal en esa manera fiscal, ¿no? Ahí hay un dato que se comenta mucho aquí en Nuevo León, donde Nuevo León aporta cerca de 470,000 millones de pesos en la federación año con año, de los cuales solo le regresan 75,000 millones. Sí, ese es un problema, ¿no? Pero yo creo que es un tema en todo el mundo, como decías tú, Arturo, porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho desde hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, en España el tema de Cataluña, el tema del País Vasco, ¿no? Que son las partes más productivas o digamos que mayor industria tienen en el caso de España, un poco similar a lo que pasa en México con Nuevo León, que tiene un gran Producto Interno Bruto, el Estado como tal,
y que siempre hay el tema de nosotros que tenemos más ingresos estamos manteniendo en cierto sentido a las partes más rezagadas del país y a veces se pierde un poco de vista este punto de solidaridad, ¿no? Sobre aquellas partes que estuvieran más rezagadas en los países y se piensa en redistribuir de una manera distinta. Pero es una discusión añeja que ahora está de moda en México, pero bueno, en otros países, como decías tú al principio, Arturo, pues lleva muchos años esa discusión. Correcto. Ahí, y en esa parte hay un comentario, y yo estoy de acuerdo en la palabra que usaste, la solidaridad en cuanto a buscar que haya un crecimiento sostenido nacional, que no haya tanta disparidad, ¿sí? Hay estados en mucho, no quiero llamar abandono, sino rezago, sí. Notorios en el sureste de nuestro país, algunos del centro, pero si nos vamos a la realidad, todo este tema de distribución, si bien tiene muchos años, la que nos rige actualmente viene por ahí de 1980, con la ley de coordinación fiscal. Entonces, aunque ha habido algunos ajustes, que la verdad son los verdaderos jeroglíficos, si nos ponemos a la ley de coordinación fiscal, sí, claro. Fórmulas, la verdad, sí. Es un galimatías jurídico completo para poderlos hacer números y decir qué significan, pero bueno, el tema es, del 80 para acá, pues son casi 40 años de que hemos tenido esa distribución y lamentablemente vemos que los estados siguen en ese rezago, a pesar del apoyo claro. que se está dando la federación. Y los otros estados, y hablando de Nuevo León, Coahuila y los demás, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, a pesar de que no han sido totalmente equilibrados o beneficiados en ese reparto, siguen con su pujanza y su crecimiento. Claro, algo está pasando mal. Pareciese también que el hecho de ser beneficiados con esos procesos, con esos repartos, no les incentiva o no les fomenta a los estados el que puedan desarrollar y crecer más sus economías. Pareciese o pudiera pensarse de esa manera. Sí, a veces es un tema de incentivos y de cómo lograr esta manera de conjunción, ¿no? Los estados más ricos con los otros estados que no tendrían el mismo desarrollo, ¿no? Y además, sí, es todo este tema y sí es mucho, pues sí, ese tema de solidaridad y sobre todo yo creo que tú dijiste algo que es súper importante, Juan Isidoro, en todo este análisis. ¿Qué está pasando con esos recursos que de una manera solidaria se distribuyen hacia otros estados que están más marginados? Y que a mí me parece muy interesante lo que acabas de decir, que de los 80 para acá no se está reflejando en un crecimiento de su economía, ¿no? Eso llama mucho la atención porque algo está sucediendo en el sentido de que la economía, ese dinero que entra a esos estados, no está siendo utilizado para crecer la economía, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y hay otros temas ahí en cuanto finalmente estamos hablando de un reparto federal, ¿no? Claro. Los impuestos federales, básicamente, lo que sucede. Te dicen, bueno, los pactos federales, la ley de coordinación fiscal, el convenio de adhesión, te dicen, oye, bueno, tú tienes también manera de la misma constitución, lo que no está reservado para la federación, pues se entiende concedido para los estados. Entonces tú pudieras estar pensando en tributar, en establecer tributos estatales, locales, en esas materias no exclusivas. Claro. El rubro pues es muy corto en ese tema y te lo deja básicamente a impuestos sobre nóminas, impuestos sobre hospedaje y ahora recientemente y los impuestos sobre casinos, al menos aquí en Nuevo León y en otros estados. ¿Sí? Me gustaría volver, vamos a ir a un corte, Juan Isidoro, y me gustaría volver sobre este tema, o sea, que en este sentido, ¿qué es lo que pueden los estados empezar a tributar para entonces poder ellos ser, digamos que en cierto sentido, más autosuficientes también del sistema fiscal federal? ¿Te parece bien si volvemos con eso en unos minutos? Mucho gusto. Gracias, Juan Isidoro. Gracias, Volvemos en Juan unos Isidoro. minutos con ustedes. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus.
Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso en el programa La Barra y los Estados y estamos platicando con Juan Isidoro Luna un poco sobre el tema de la distribución del fideicomiso. Un poco quisiéramos preguntarte, vivimos en un momento en que el tema de los fideicomisos es un tema latente y donde pues muchos de los fideicomisos pues tenían como destino los estados y hay una discusión, una rebatinga si se puede decir así sobre los recursos. El tema de la pandemia nos agarró con los dedos detrás de la puerta y en ese sentido, ¿cuáles serían tus perspectivas? ¿Cuál sería un poco el futuro de esta discusión de los fideicomisos? Habría que repensar, hay una fuerte discusión desde el legislativo, en el Senado, pero en los estados también, sobre cómo debería de ser este tratamiento y cómo debería de ser esa distribución. ¿Cuál es tu visión, Juan Isidoro, desde un estado tan importante como Nuevo León, de cómo debería de desarrollarse esta discusión? Yo creo que la distribución, insisto, es lo comentabas tú, Arturo, hace unos momentos, que es una situación no únicamente en nuestro país, sino de muchas otras latitudes. Se habla, por ejemplo, en esa distribución de recursos que algunos países, como Estados Unidos y Alemania, reparten un 70% para la federación y un 30% para los estados. Otros, como Canadá y Suecia, un 60-40, ¿no? Aquí estamos hablando en México que nos dejan el 3% de los estados, ¿no? Es algo tremendo. Entonces yo creo que cualquier distribución que se llegue a realizar en beneficio de los estados va a ser de beneficio, cualquiera, que sea mejor a la que se tiene actualmente. Pero claro, hay temas donde ni siquiera las cantidades destinadas en los fideicomisos o en cualquier otra situación son suficientes. Hay grandes obras. Aquí en Monterrey tenemos un ejemplo icónico, clásico, que es la línea 3 del metro. En Monterrey tenemos 3 líneas. Esta empezó en 2013
Sí. 2013. Sí. Y todavía no lo podemos terminar. ¿Sí? Sí. Y no hay para cuándo. Te dicen que en 2 meses más o en 4 meses más, y pues tú créeles. Claro. Esto es una falta de dinero, y es lo que se queja el gobernador anterior, el gobernador actual, y seguramente si no termina, pues falta un año para que se vaya el ingeniero Rodríguez, pues seguramente el que viene va a seguir con que no le falta dinero para completar. Entonces, ese tipo de asuntos, ese tipo de rubros, son los que consideramos son muy palpables en cuanto a la injusta reparto de estos temas, porque finalmente son obras generales para el público, para cualquier contribuyente, es decir, no son exclusivas, es decir, Claro. bueno, ni esas siquiera puedes apoyar como federación. Sabemos muy bien, tenemos en la distribución de presupuestos los famosos que todos escuchamos, el rubro 28, sí, y el 33, ¿no? Son las asignaciones presupuestales, las de participaciones, que son dineros libres, entre comillas, que no pueden ser dados en obra, y las aportaciones que tienen que ser asignadas a obras. Y bueno, ¿cómo no puede la federación a un estado como Nuevo León, con temas de movilidad tan importantes, asignarle vía el rubro 33 su participación porque puede tener una obra como el metro? No lo entiendes. Y de ahí las críticas justificables, yo creo que sí. Comentábamos antes del corte, nada más cerrando este tema, ¿qué pueden legislar los estados y qué se ha estado buscando? Lo está haciendo Nuevo León con los casinos. Pero imagínate, yo en lo personal estoy en contra de que se fomente esa actividad. Claro. Es en la República, cerca de 3,000 millones de pesos son los ingresos por impuestos de casinos. De esos 1,000, casi 850 son de Nuevo León. Estamos hablando casi del 30%. Pero no es suficiente, con ese dinero no alcanza para hacer un programa social, para hacer una obra como el metro, ¿sí? Son paliativos únicamente, como decimos, que no te sirven para pintar parques, para poner... Claro, no para resolver un problema de fondo, ¿no? Para un problema de fondo. Claro, eso es muy importante, y sí, es gran parte de lo que ha estado sucediendo a nivel político, porque no solamente es el caso de Nuevo León, es el caso de Jalisco también, que tiene Guadalajara una serie de obras inconclusas desde hace varios años que están afectando a la población que vive en la zona metropolitana. Creo que es una constante que está sucediendo en estas grandes ciudades, y que creo que es muy válido el repensar esta distribución. Ese es el tema. Yo insisto mucho en eso, recapitulo y digo, no estoy a favor y nunca lo voy a estar de que Nuevo León se salga. Claro. Se salga del pacto federal, pero sí yo creo que tiene que haber una reunión seria, dedicada, profesional, asesorada bien, en el sentido de decir, vamos a replantear el convenio de participaciones federales y vamos a hacer una redistribución sin que esto implique que dejen de ayudar a los estados del sureste. Claro. Los estados que necesiten, no, para nada. Esa no es la idea, no le quites a uno para que les al otro, simplemente es trata de hacer algunas fórmulas que sean benéficas para todos y fomentes ese desarrollo. Ahora, hace poco lo vimos también en Tamaulipas y Coahuila con los impuestos verdes. Van a intentar grabar las actividades energéticas con los parques eólicos y solares, ¿no? Eso, bueno, ya la Corte constitucionalmente concedió la facultad de los estados para hacerlo en este 2020, para que puedan legislar en estos impuestos verdes, al igual que los casinos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hay estados mineros que han buscado la regulación también de la actividad minera fiscalmente con impuestos estatales. Si no me equivoco, fue Zacatecas, alguno de estos, que estuvo también viendo, y precisamente es parte de esto, ¿no? Del buscar cómo allegarte de nuevos recursos como estado. A mí, seguramente como ustedes, Marinieves, como tú, Arturo, igual, y yo cuando escucho al llegarse recursos y demás, digo, me da miedo, ¿verdad? Claro, a todos nos da miedo, sí. Ahí viene una carga fiscal, y esa es una crítica que hemos hecho también en algunos foros, decir, oye, a los senadores, pero hay que tener cuidado con la doble tributación, la acumulación de impuestos uno tras otro, ¿no? Si tiene un impuesto federal de impuestos de la renta masivas, MACEPS, no un impuesto estatal más un impuesto municipal, tener mucho cuidado con eso. Por eso insisto que tiene que ser una concertación profesional, real, equilibrada, muy bien asesorada para evitar al final que sea el beneficio del contribuyente y no su perjuicio de una u otra manera indirecta. Sí, y que no al tratar precisamente de allegarse de estos recursos, pues lo que genere sea que
se asuste la inversión en tu estado, ¿no? Y que entonces, en lugar de que siga este crecimiento y esta pujanza económica que tienen algunos estados, pues que entonces sea más oneroso invertir en ciertas áreas en esos estados y que lo que logre sea que disminuya la inversión ahí, ¿no? Sí. En el pacto, yo he escuchado algunas voces decir, ¿sabes? Nos salimos del pacto federal, ya no todo fiscal, sí. y nosotros nos hacemos sostenibles y cobramos, y yo digo, oye, y todos los servicios que te da la nación, en el sentido de la salud, la educación, la seguridad nacional, claro. ¿cómo los vas a solventar, verdad? O sea, yo creo que también hay una especie de arrogancia o de autosuficiencia de decir, yo lo puedo hacer, no sé, o sea, yo prefiero, insisto, como abogado, mantenerme en el ámbito constitucional y si seguimos unidos. Pues muchísimas gracias, Juan Isidoro. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Tenemos un minuto más. No sé si quisieras concluir con algo que quieras destacar en este último minuto. Bueno, solamente agradecerles a ti, Mari Nieves, tu tiempo, Arturo. Muchísimas gracias por tus atenciones. Agradecer a nuestro presidente nacional y su comité directivo, Héctor Herrera, por la invitación y el apoyo que nos ha estado dando en el capítulo Nuevo León. Muy importante esta actividad que comentábamos al inicio de lo bien que hemos estado haciendo. Hemos tenido gran apoyo de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta Claudia, de Víctor Olea y de todo el Consejo Nacional. Muy agradecidos con su apoyo y esperamos seguir empujando fuerte para estar a la altura de lo que la expectativa de nuestro foro requiere. Muchas gracias. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Pues gracias a ti, gracias a ti, Juan Isidoro, gracias por este gran impulso que le estás dando a la barra en el estado de Nuevo León. Arturo, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y esperamos tenerte pronto nuevamente, Juan, por aquí con nosotros. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por su gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego a todos. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera que adentro, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y ¡puro Sinaloa!